Bien, aquí empezamos. En esta clase 4, en total, vamos a hacer 3 cosas. Vamos a leer un cuento corto, vamos a hablar un poco de géneros literarios, o qué es el género en literatura, y vamos a adentrarnos en los elementos más importantes que tiene el género narrativo, que es con el que vamos a empezar a trabajar más en profundidad. Por eso van a ver que el trabajo está dividido en partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. Recién en la parte 3 vamos a trabajar con lo que es el texto en sí. En la parte 1 y en la parte 2 nos vamos a preparar para empezar a analizar ese texto y para que nos sea más fácil comprenderlo. Bien. En la parte 1 tienen unos gráficos que les comenta o les cuenta o les da información muy detallada y precisa de qué es un género. Un género, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la actividad que tenemos que realizar. Read these charts and complete the sentences below with information from them. Tenemos cuadros, ¿sí?, que nos dan información precisa y muy cortita, ¿sí?, específica sobre el tema que estamos hablando, y después tenemos estas oraciones de la A a la D, que tenemos que completarlas con información que hayamos sacado de los cuadros de arriba. Esa sería la actividad. Ahora, cuando hablamos de género, estamos hablando de un concepto, ¿sí?, que nos ayuda, como dice acá, a identificar diferentes tipos de texto. Nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que es el género literario, pero hay otros géneros que son no literarios o que tienen otros nombres. Hay muchos tipos de géneros literarios y de géneros literarios y subgéneros, y un género es una categoría para definir una composición literaria, es decir, un tipo de texto específico. Es una fábula, es una historia de ficción, es una historia de no ficción, es una entrevista, es una poesía, ¿sí? Todos esos son ejemplos de géneros y subgéneros. Se clasifican en 4 géneros principales y algunos o muchos subgéneros. Acá tenemos los 4 géneros principales: poesía, ficción, no ficción y drama. La palabra drama en inglés se refiere generalmente a historias compuestas en verso o prosa. Verso es como si fuera en forma de poesía, y prosa como si fuera con párrafos, ¿sí?, con un texto, como el texto como lo estamos acostumbrados a verlo o a leerlo, que usualmente se usa para performance teatrales, ¿sí? O sea, que la categoría de drama se está refiriendo a lo que es obras teatrales. Después tenemos la categoría de no ficción, que son trabajos que están basados en hechos y en la realidad. Después tenemos la categoría de ficción, que son trabajos cuyo contenido es producido o sale de la imaginación de quien creó esa historia, que puede tomar hechos de la realidad, pero no quiere decir que eso que está contando haya pasado. Y después tenemos lo que se refiere a la poesía, algo escrito en verso, con rima, que la función principal de un género, del género de la poesía, es crear respuestas emocionales, positivas, negativas, pero apelar a los sentimientos. Estos son los 4 géneros principales como los tenemos en ese cuadro. Si seguimos mirando, hay subgéneros, y estos subgéneros se dividen en cosas que son literarias, es decir, que nacen de la imaginación de una persona, aunque tomen elementos de la realidad, no quiere decir que lo que me esté contando sea real, y géneros no literarios, que justamente se escriben en forma de prosa o en forma de verso, pero toman y cuentan hechos de la realidad.
Los no literarios, por ejemplo, las biografías o autobiografías, los ensayos, la no ficción, que es narrativa, pero es no ficción, ¿sí? No está inventado, está contando lo que pasa. Y dentro de los géneros literarios tenemos, bueno, obras de teatro, fábulas, cuentos infantiles, cuentos fantásticos, ficción en verso, porque tranquilamente si pensamos en el Martín Fierro, por ejemplo, si alguna vez lo leyeron, está contando una historia de ficción y está escrito en verso. Historias que tienen que ver de folclore, se refiere a lo que son las leyendas, historias de horror, misterio, o lo que tengan que ver con las mitologías, poemas, ¿sí? Todos estos son subgéneros. Es decir, que repasando un poquito, tenemos la categoría o el concepto de género, que es una categoría que designa una composición literaria y que nos ayuda a identificar diferentes tipos de texto. Tenemos 4 géneros principales: poesía, ficción, no ficción y drama, que se refiere a lo que es teatro. Y dentro de lo que es literario, ¿sí? Tenemos subgéneros que ya ahí nos estaríamos tipificando o especificando textos específicos. ¿Qué es? ¿Es una leyenda? ¿Es algo de ficción? ¿Es algo que tiene que ver con una historia de horror, de humor, de fantasía? ¿Es algo de no ficción porque me está contando, detallando una crónica de algo que pasó? ¿Sí? Bien, acuérdense que entonces la actividad para esta primera parte de la clase era que con la información que teníamos de los cuadritos arriba, tenemos que buscar los que nos dice acá arriba y completarlo con parte de los cuadros que teníamos, con parte de la información que teníamos arriba en los cuadros. No hace falta que vayan a buscar más lejos. Tienen que analizar los cuadros que antes les describí para completar estas 4 oraciones. Eso sería la parte 1 del trabajo.